Análisis estructural de vigas. Iniciaremos este estudio con las relaciones diferenciales entre acciones internas, cortante y momento, y los elementos mecánicos, rotación y deflexión de segmento de viga. En la teoría que hemos estudiado antes en video de análisis de vigas en flexión uniaxial, determinamos algunas relaciones básicas. Por ejemplo, existe una relación entre la carga y la fuerza cortante. Existe también relación entre cortante y el momento flexionante. También existe una relación entre el esfuerzo normal debido a flexión y la acción flexora. Estas relaciones están estudiadas en detalle en un video anterior sobre análisis de vigas sometidas a flexión. En aquel caso estudiamos cómo se comporta una sección en particular. Hoy en análisis estructural el interés es estudiar cómo se desarrolla la flexión a lo largo de la viga, cómo se desarrolla el cortante, también la rotación y la estimación de las deflexiones que se dan en la viga a lo largo de su longitud. Deflexiones que en conjunto describen el término que denominamos curva elástica. Las relaciones básicas nos van a servir de fundamento para comprender el conjunto de relaciones diferenciales que siguen en relación a las acciones internas y los elementos mecánicos. Para iniciar, consideremos una viga isostática como la de la imagen. En ella hemos representado las cargas W, por ejemplo, pero aquí interesa abordar el tema de la rotación de la tangente a la curva elástica en un punto. Consideremos que hay un punto X de interés. En la condición no deformada, el punto no tendría deflexión y estaría justo en el eje de la viga. Si trazamos una tangente en ese punto a la elástica que no tiene deflexión en ese momento, nos daría una línea horizontal. Sería antes de aplicarse cargas, antes de deformarse por flexión. Luego de aplicar cargas, la curva elástica se desarrolla y el punto desciende. A esa medida del descenso le denominamos deflexión en ese punto. Y al deflectarse, puede trazarse una recta tangente a la curva elástica en el punto de interés. Estaría representada por esta línea inclinada. Y la medida de rotación de la línea original al rotar para colocarse como tangente a la elástica en la situación deformada, denominaremos a esto una situación antes de deformación y luego después de la deformación. La medida de la rotación que experimentó esa línea tangente se denomina θ. En lo sucesivo, θ representará la rotación que experimenta la recta tangente.
a la curva elástica en un punto de interés con respecto a una horizontal que define la posición de la misma tangente antes de la deformación. Si aumentamos la escala, podríamos visualizar alguna relación que guardan algunos parámetros. Por ejemplo, la rotación de cuerda se da en el extremo izquierdo. Desde ahí se traza la tangente y ese ángulo es θ. Pero al considerar un segmento de longitud de x, siguiendo esa trayectoria, considerando que hemos reducido esto a una dimensión muy pequeña, es válido aproximar el descenso del siguiente punto que se encuentra a dx de distancia del punto x de interés en una medida de y. Así se puede plantear una relación entre dy y dx como la tangente del ángulo θ. Esta relación, tangente del ángulo θ igual dy entre dx. Considerando que los ángulos son pequeños, se puede aceptar la aproximación de la tangente de θ a la medida del ángulo, cuando esto se expresa en radianes. Luego, considerando la siguiente figura y aplicando la ley de Hooke, podríamos determinar la medida de la deformación de una fibra que se ubica a una distancia y respecto del eje neutro. Esta elongación se puede calcular como la deformación unitaria por dx, que es la medida de la longitud de esa fibra. Y aplicando la ley de Hooke, esa expresión sería sigma entre e por dx. Pero también esta medida de elongación se podría calcular como y por dθ. Al formar aquí un triángulo a la altura delta sub i, tendríamos y por dθ como elongación de fibra de esta relación, y además recordando una relación que antes se ha estudiado en el curso de análisis de una sección de viga sometida a flexión. Ahí obtuvimos que el esfuerzo es igual al momento flexionante de toda la sección por y, que ubica la fibra a la cual se le está calculando el esfuerzo, entre el momento de inercia, que también es de toda la sección. Así, despejando de esta expresión, podríamos obtener la siguiente relación. De θ entre dx es igual a sigma entre y. Sustituyendo sigma por esta expresión, obtenemos esta igualdad. De ahí que se forma la relación de θ sobre dx, o sea, derivada de la rotación con respecto a x, igual a la función de momento o el valor de momento entre la rigidez flexionante e i. Esta relación de la derivada de θ con respecto a x igual al momento entre e i en ese punto es crucial, es importante para poder vincular la acción interna con el elemento mecánico, rotación.
Así, si recopilamos las relaciones anteriores, si recopilamos la expresión para la relación entre carga y cortante, entre cortante y momento, entre rotación y momento, y entre rotación y ordenada de la curva elástica, podríamos recopilarlos formando la siguiente colección. Aquí tenemos la relación inicial de carga y cortante, de cortante y momento y rotación, y de rotación y ordenada de curva elástica. Relaciones que son básicas para este estudio. La relación inicial de esfuerzo igual a momento por y entre y se basa en esta figura. Esta es la figura que sirvió de base en el video para obtener esa expresión. Hemos llegado a establecer relaciones diferenciales. Para poder darle utilidad a estas relaciones habrá que integrar las funciones. Tenemos para ello algunos métodos de integración, métodos numéricos de integración que también estudiamos en aquel video de flexión en una sección de viga, es flexión uniaxial. Acá también puede ser aplicado. Para poder obtener el cortante a partir de la carga, habrá que realizar el proceso de integración. Luego, para poder obtener el momento a partir del cortante, habrá que hacer también un proceso de integración a lo largo del eje de la viga. Para obtener rotación a partir del momento entre E y, habrá que integrar, y también para obtener las ordenadas de la curva elástica deberá integrarse la función de rotación. En este enfoque, las acciones y los elementos mecánicos son vistos como funciones. De hecho, cuando se estudian y se hacen cortas las secciones, se obtienen funciones de momento, de cortante, que pueden ser utilizadas de esta manera. En una viga sometida a cargas, viga que puede ser considerada continua, quiero decir hiperestática, es decir, viga de más de un claro, viga que tiene múltiples apoyos. Se puede perfectamente vincular a esta formulación integral de las relaciones entre acciones y elementos mecánicos el enfoque de estas funciones y de estas relaciones utilizando el tema que en libros se puede estudiar y se conoce como funciones singulares. Cuando enfocamos las funciones singulares, tenemos un escenario como este, donde la viga puede ser hiperestática, múltiples apoyos, múltiples cargas, cargas variadas, cargas angulares, lineales, distribuidas uniformemente. Podrían haber también distribuidas con variación lineal. Las reacciones pueden ser de dos tipos. Pueden ser
puntuales, son las típicas reacciones, pero también podría haber una reacción angular o momento de empotramiento. En la imagen, para facilitar el entendimiento de las funciones singulares, he posicionado cada carga P en un lugar en la dirección X y he representado con una letra ese lugar, a fin de que en lo sucesivo se pueda relacionar la forma que tiene la función singular con la magnitud de la carga y la posición en que está actuando. En funciones singulares hay algunos tipos de carga, por ejemplo, puntual, uniformemente distribuida, momento concentrado, pueden ser cargas conocidas o pueden ser desconocidas. Si son conocidas, las vamos a reconocer como cargas externas, cuyo valor ha sido determinado previamente. Así las cargas pueden ser puntuales, distribuidas, o pueden haber momentos concentrados, como los que en la figura se ve actuando en las posiciones A, B, C, D, representando estos, como dije, en los lugares donde aplican las cargas. Y las reacciones en las posiciones F, etc. Entonces ellas se ubican. En esto L es la longitud de la viga. Aquí hay que comprender que no se pueden aplicar cargas más allá de la longitud de la viga. Si alguna carga se quisiera aplicar, no afectaría a la viga. Por lo tanto, todas las cargas, principalmente las distribuidas, deben concluirse y no dejar que se perpetúen en una longitud inexistente. Por eso deben cancelarse con una carga de magnitud idéntica y contraria en dirección, a partir del sitio donde ya no existe. Si la carga ya no existe al final de la viga, habrá que colocar una carga invertida a partir de la posición final. Así se entendería que la carga está siendo aplicada únicamente en el claro de la viga. Las funciones con que representamos las cargas adoptan una forma predeterminada. Por ejemplo, la función de carga, aquí le vamos a llamar Q, como es usual en los libros que enfocan el tema. Q de X. La característica de la función singular es que se utilizan corchetes angulares y no paréntesis para representarlas. Tenemos una función Q a la cual la vamos a asociar con una fila 0 para conveniencia, que más adelante explicaré. Quizá principalmente asociado por el exponente, al cual se representa la carga distribuida. Las cargas en este formato de función singular, las cargas distribuidas se representan con un exponente 0. La magnitud W
es el coeficiente de la función singular, y la posición donde inicia la aplicación de la carga distribuida es el término que se resta a la variable x dentro del parámetro angular. El término a se puede ver representado en la figura anterior. Para la carga distribuida inicia en x igual a. Así que el parámetro singular tendrá la forma x menos a. Eso es lo que debe respetarse. Si fuera puntual, sería esta carga puntual se ubica en este sitio. La reacción se ubica en el sitio que ahí está indicado. El momento flexionante también en su propio sitio. Y así el término que denomino parámetro o argumento singular, el término x menos la posición, tendría esa forma, x menos la ubicación de la carga. En el caso de las cargas distribuidas, no hay una sola ubicación, sino que hay un punto donde inicia la carga. Así que el valor que se resta en el parámetro singular es el valor de posición donde inicia la aplicación de la carga distribuida. Enfatizo, el exponente de la carga distribuida es 0 en este nivel de definición de la función de carga. Para cargas puntuales, el exponente es menos 1. Tiene la misma forma el parámetro singular. Y el coeficiente del término singular sería la magnitud de la carga puntual, respetando la dirección. Hacia abajo valores negativos, vertical hacia arriba valores positivos. En este análisis solo se aceptan cargas perpendiculares al eje de la viga, es decir, transversales. Los momentos concentrados se especifican en la función de carga con exponente menos 2, con el coeficiente igual a la magnitud del momento concentrado y el parámetro singular se expresa como x menos la ubicación del momento concentrado. Véase en posición D el momento concentrado y obsérvese la dirección. Esta es una dirección positiva. La dirección horaria es dirección positiva. Dirección antihoraria es dirección negativa. En la función singular se expresan una a una las cargas. Todas las cargas que estén siendo aplicadas. No solo las cargas conocidas, también las cargas desconocidas o reacciones, como en el modelo M1, la reacción RI y cualesquiera otras cargas que existan. Y cualesquiera otras reacciones que existan. Las reacciones siguen igual criterio de representación que las cargas conocidas. Si es momento, el exponente es menos 2, el coeficiente es la magnitud del momento y el parámetro tiene la misma forma, x menos la ubicación del momento. Piénsese lo mismo en el caso de las reacciones lineales. Exponente menos 1, coeficiente es la magnitud desconocida de la reacción y el parámetro tiene la forma x menos la ubicación de la reacción. Fíjense que todos los términos comparten el término x. El término x está referido a la ubicación de cualquier punto de la viga con respecto a un sistema coordenado. Y este sistema coordenado es 1. Es 1 que empieza en el punto donde se defina como 0.
En este caso hemos definido como 0 en el extremo izquierdo. Pero eso no es problema si se quisiera colocar más hacia la izquierda, no habría problema por representarlo. Desde ahí el 0 para la variable independiente x. Véase que las reacciones siguen el mismo esquema, el mismo comportamiento en la representación de la función singular. Vamos a la función de corte, se obtiene por integración de la función de carga, y obsérvese lo que ocurre acá. Con las cargas distribuidas, al integrar, el exponente pasa a ser 1 y se puede dividir entre el factorial de 1, como se hace en la integración de cualquier polinomio. Esta es la carga aplicada y esta es la carga que cancela con signo negativo. Se espera que donde haya una carga distribuida siempre haya una carga de cancelación. Idéntica en magnitud, pero distinta en ubicación. Las cargas puntuales no necesitan cancelarse y siguen un esquema similar al integrarse. Era x a la menos 1, al integrarse pasa a ser x menos c a la 0 entre 0 factorial. Y el factorial de 0 es 1 por la magnitud p sub i. En el caso de los momentos concentrados, esto es arbitrario. Se integra aumentando en 1 el exponente, pasa a ser menos 1. El momento, la magnitud se mantiene fija. No se puede dividir entre el factorial de menos 1 porque tal valor no existe. Igual para una reacción angular. Y de manera similar a las cargas puntuales para las reacciones lineales. En el cortante las cargas lineales tienen exponente 0, las angulares menos 1 y las distribuidas uniformes tienen exponente 1. Al pasar a la siguiente etapa de integración, el exponente subiría a 2 y tendría que dividirse entre 2. Y 1 factorial por 2 es 2 factorial. La carga de cancelación se comporta de modo similar. Las cargas puntuales se integran también de modo similar. El exponente 0 pasa a ser 1 y se divide entre el factorial de 1, es decir, 0 factorial por 1, eso es 1 factorial. Ahora el momento concentrado al segundo nivel de cálculo del momento nos daría el exponente 0 y ahora sí le podemos aplicar la regla. La única excepción es cuando pasamos del momento, en el caso del momento concentrado, de la carga, de la función de carga a la función de corte. Ahí sí hay arbitrariedad, pero esta es una convención en el método. Hoy estamos en el momento, vemos que se aplica perfectamente la regla de integración, se aplica a todos momentos y fuerzas lineales. Para pasar a el cálculo de teta, en lugar de pasar a teta, pasamos a la relación e y teta, igual a la integral de m de x. Pasamos a enfocarlo de esa manera, calculando e por teta de x, nos da la integral de m de x. Y seguimos integrando la expresión m de la manera habitual. El exponente de 2 pasa a 3 y el coeficiente en el denominador pasa de 2 factorial a 3 factorial. Se mantiene acompañando la magnitud de la carga W1. Igual en la carga de cancelación distribuida. En el caso puntual es similar, el exponente 1 pasa a ser 2 y el denominador en el coeficiente, en el factor, pasa a ser
1 factorial por 2, eso es 2 factorial. En el momento también se comporta similar. Veas en las reacciones es idéntico. Aquí hay una singularidad. Vamos a enfocar esta parte. Aquí hay una singularidad. Es decir, dije las reacciones se comportan de manera similar al integrarse, pero aquí aparece una constante de integración C1. Al integrar la función m entre e para obtener teta, se incorpora una constante C1. Esto es para poder lograr que la curva elástica de la viga en el punto inicial pueda rotar. Si no se acompaña la constante, todas las rotaciones serían 0 y eso sería un error. Así que la constante C1 está indicando la rotación inicial. No digo que es el valor de rotación, solo estoy indicando que está relacionado con el valor de la rotación inicial. La integración de la función de rotación teta, en nuestra temática la vamos a llamar R, se da de la misma manera. Obsérvese que sigue los mismos criterios. Exponente 3 pasa a ser 4. 3 factorial pasa a ser 1 entre 4 factorial. Igual es para las fuerzas puntuales y también para los momentos concentrados. Ahora tenemos aquí, bueno, para las reacciones es similar y para la constante de integración también hay que integrarla. Véase que no se integra como función singular, sino C1 por X al modo algebraico. En este caso también se incorpora una constante nueva, C2, a fin de que la viga tenga la posibilidad de deflectarse en el punto inicial. Decía que la regla de evaluación en la función singular tienen este esquema, x menos m, donde m es la posición de la carga, ya sea externa conocida o externa desconocida reacción. Hay que comprenderlo así. El argumento o parámetro de la función singular, expresado entre coeficientes angulares, se puede transformar a la misma expresión pero con paréntesis, es decir, en modo algebraico, siempre que x sea mayor o igual que m. Si no se cumple eso, si x es menor que m, el valor de este término debería considerarse 0. En esto consiste la singularidad de la función. En matemáticas así se comprende una función singular, una función escalonada, en este caso escalonada en 2 pasos. En la viga, en cualquier viga, existe una condición de equilibrio que debe satisfacerse. Estamos habituados a plantear equilibrios alrededor de un apoyo o alrededor del otro apoyo, en caso de los equilibrios angulares. Y al sumar las fuerzas verticales en el equilibrio lineal no influye la ubicación donde pueda plantearse el equilibrio. Resulta que en el comportamiento a flexión de viga se puede plantear también el equilibrio en un punto G alejado o colocado afuera de la longitud de la viga. Veamos, en la imagen inicial hemos ubicado el punto G. Es un punto que se sale de la viga.
esperamos que en ese lugar las acciones cortante y momento puedan ser cero, deban ser cero. Así que puede plantearse el cortante evaluado en G y debe plantearse igual 0. El momento evaluado en la posición G y debe ser igual a 0. Este cálculo, en ambos casos, seguiría esta forma. El único que hay que sustituir es la X por el valor de G en cada uno de los términos, porque todas las cargas y todas las reacciones quedarían ubicadas a la izquierda. Es decir, que el valor X menos la ubicación de la carga siempre sería un valor positivo, o mayor o igual que 0. Por lo tanto, todos los términos participan. Véase que la X fue sustituida por G y estamos hablando de las de equilibrio. Ahí no aparecen las constantes según ese 2. Esto es válido para plantear equilibrio utilizando funciones singulares. Para poder hacer este planteamiento, vamos a utilizar la programación en VBA para calcular el factorial. Podemos emplear este código. Este nos daría el factorial para un valor cualquiera, un entero. El valor lo da en formato de flotante o doble, es decir, en formato real. Recuerden que necesitamos el factorial en los distintos términos. Vamos a incorporar una función mpw, en este caso es el nombre que yo le he dado. Servirá para poder caracterizar el tipo de carga, si es momento, si es puntual o es distribuido, a fin de correlacionarlo con los exponentes en la función de carga. Si es distribuida, exponente 0. Aquí dice que si es distribuida, mpw da 0. Si es puntual P, el exponente menos 1. Y si es momento M, el valor de mpw es menos 2, tal como lo dice el exponente. La función mpw nos estaría dando el exponente de la función singular en la expresión de carga Q. Al integrarse, el valor del exponente va cambiando. Pero esta es la semilla con que se origina cada carga en la función Q de cargas. Y aquí el código está implementado aún para cargas con variación lineal. También tenemos esta otra función, la función BMRD, el nombre que le he asignado, para poder establecer una relación entre una representación literal de la función. Por ejemplo, la función de corte la podemos reconocer como V, pero numéricamente la podemos representar como 1. Eso es lo que hemos hecho acá, representándola como 1, la de momento como 2, la rotación R como 3 y la restante D como 4, a fin de poder hacer un procesamiento numérico de la función, a fin de saber de qué función estamos tratando, y para facilitar el cálculo de los términos. Cada término lo vamos a dividir en dos partes. Una parte será el coeficiente, para nosotros le vamos a llamar factor, y el parámetro elevado al exponente le vamos a denominar potencia.
Así que el término en una función singular tiene dos partes, factor y potencia. Ambos valores deben multiplicarse, factor por potencia, para producir el término de la correspondiente a la carga en la función singular en que se trate de calcular. Estas funciones, factor y potencia, tienen este aspecto. Voy a apartar la potencia, veamos el factor. ¿Cómo es la función factor que vamos a considerar? El tipo, recuerde, que hace referencia a un valor entero. Es decir, es el tipo debido al tipo de carga que vamos a utilizar. Estos valores son 0, menos 1 o menos 2. Valores que puede tomar tipo. La magnitud es un valor que no tiene restricción. Es el coeficiente de la función singular. Calculando el factor del término en la función singular, es decir, el coeficiente que incluye el factorial, incluye la magnitud de la carga, sería de esta manera. Hay que entender que tipo es el exponente de la función singular, que podría ser 0, menos 1 o menos 2. La magnitud es el valor de la carga y VMRD es el valor entero que corresponde al tipo de función, cortante, momento, rotación o deflexión. En este caso serían los valores de 1, 2, 3 o 4. El valor ahí es el valor de rigidez flexionante. Con esta información perfectamente se puede calcular el factor en cada término para las diferentes funciones que se quieran calcular. Y veamos. En el caso de querer calcular para una función de rotación o de flexión, es decir, mayor que momento, aquí se averigua si la función de interés es mayor que el momento, y si EI dado es mayor que 0, entonces el factor se puede calcular como el factor habitual entre EI. Es decir, estamos obteniendo el coeficiente para el término de la función singular para rotaciones y inflexiones. Es decir, el factor EI está dividiendo a la función. Es decir, está calculando aquí el coeficiente para M entre EI. Debido a eso, dice entre EI. Pero EI tiene que ser un valor que sea mayor que 0. Podría ser 1, si no se da valor, o un valor realista. Y si eso no se cumple, del modo habitual, ignorando EI. Es decir, asumiendo un EI igual a 1. El factor se calcula como la magnitud entre el factorial de un valor muy singular. Estudiamos esta parte. Pensemos que queremos calcular, por ejemplo, para una carga distribuida, el tipo sería 0, y queremos la rotación para la carga distribuida. Esto nos daría 0 y la rotación es 3. 0 más 3 es 3 y tenemos que calcular el factorial de ese valor, 3. Y eso es exactamente lo que está produciendo la función factor. Si quisiéramos para una carga puntual, en el momento, en la función momento, esperaríamos obtener un exponente 1, un coeficiente abajo, el denominador 1 factorial. Sería magnitud entre el factorial de 1. Revisemos. Tendríamos el tipo, es menos 1,
y la función es momento, es decir, 2. 2 menos 1 da 1, exactamente como debe dar. Y divide entre el factorial de eso. Aquí, divide entre el factorial de 1. Véase que siempre el factorial en el denominador es idéntico al exponente en todos los casos. Si queremos, por ejemplo, el de un momento en la función de deflexión, eso sería que tipo es menos 2 y el BMRD sería 4. Eso nos daría menos 2 más 4. Eso nos daría 2. Le calcularíamos el factorial de 2 y lo multiplicaríamos por la magnitud. Aquí está. Es el factorial de 2 por dividiendo y se multiplica por la magnitud del momento. Entonces esta función nos está dando el término para la carga de la cual se trate según el tipo con magnitud dada en cualquiera de las funciones. Tenemos ahora la facilidad de calcular cualquiera de ellas. Esto es como haber hecho la integración de la función para obtener cualquier término en cualquiera de las 4 funciones que se pueden integrar. Esta manera de hacerlo nos facilita enormemente el trabajo, debido a que no es necesario aventurarnos complicándonos en cálculo de integrales. Con una simple evaluación a través de esta función podemos obtener el término que queremos. Luego vamos a considerar en nuestro código una función denominada singular. Lo que hará la función singular es determinar el valor de toda una función para un rango en particular que puede ser de cargas o de reacciones. Voy a mostrar un escenario de utilización de estos rangos para que se tenga la idea clara. Véase que aquí tenemos un rango de cargas. El rango está escrito aquí por esta expresión. La expresión acá es la siguiente: rango, y entre paréntesis se describe el rango. Este rango puede ser utilizado como rango de cargas. En nuestro contexto lo vamos en el código lo vamos a identificar como R sub K. Este otro rango corresponde al rango de las reacciones. Para el caso isostático, solo habrán 2 reacciones, así que tendremos 2 renglones. En este caso, un apoyo en 0 y otro apoyo en el extremo de la viga, considerando que la viga tiene una longitud de 7 metros. Y aquí, si fuera el caso, de cálculo de las constantes de integración, que en el caso isostático no se calcula, no se administra estos datos. Bien, entendido así los rangos, el rango, repito, de cargas K, de reacciones R y de constantes C, véase, de constante C. Entendido eso, en la función denominada singular se recibe un solo rango. Esto es porque se puede aplicar al rango de cargas o al rango de reacciones. Se recibe aquí hay una imprecisión. Esta parte final ha sido eliminada del código. Voy a obtener en este momento el código real final
de esta función denominada singular. A fin de que quien quiera digitar ese código pueda obtenerlo completo y de forma funcional. Son dos las funciones que en realidad son distintas a las que están en la imagen adjunta en la presentación. Estas funciones en realidad son así. La función singular siempre recibe R, el rango que puede ser de cargas o de reacciones, recibe C, el rango de constantes, la posición donde se quiere evaluar la función, este sería un X, la función que se quiere evaluar, cortante, momento, rotación o deflexión, el punto inicial y el punto final, el que se quiera considerar. Y este es un offset como para poder hacer un ligero desfase en la evaluación de la función. Este es debido a que no es lo mismo calcular el valor cortante a la izquierda de la fuerza puntual que a la derecha. Ese es el propósito de incluir este desplazamiento u offset, es decir, para poder desplazarse ligeramente a la derecha y poder obtener el valor del otro, por ejemplo, de cortante del otro lado de la reacción o de momento, etc. ¿En qué consiste esto? Consiste en calcular para el conjunto de cargas y para la cantidad de las cargas que queremos considerar, es decir, del rango vamos a considerar una fila inicio y una fila final para poder hacer la estimación de la acción singular. ¿Qué entendemos por singular? Entendemos, si estamos hablando de una función cortante, por ejemplo, sería la evaluación de todo este renglón en la posición X, en este caso en la posición pos. Para la función V, en el rango que consideremos. Si estamos en el rango de cargas, sería de aquí hacia acá. Y si estamos en el, perdón, de cargas es aquí. Y si estamos en el rango de reacciones, sería de aquí hacia allá. Fue una buena opción para poder obtener los coeficientes individualmente de cada una de las reacciones. Cuando se calculan reacciones, inicio y fin, son dos valores coincidentes, es decir, estamos hablando de dos valores idénticos. Estamos, por ejemplo, en la reacción 1, en la reacción 2. Inicio es 1 y fin es 1. Entonces, específicamente solo para la reacción 1. Si inicio y fin son 2, será específicamente para la reacción 2, etc. De paso, nos sirve para cuantificar el efecto del conjunto de cargas, variándola desde la primera fila hasta la última fila cuando se trate de R sub K, es decir, del rango de cargas. Estaríamos en este lado calculando y podríamos obtener el total de efecto de todas las cargas en la función que nos interese, ya sea cortante momento, rotación o deflexión. El modo en que trabaja la función
es, véase, se calcula EI, se extrae del rango de constantes, se extrae EI. Luego se itera desde el inicio hasta el fin. Y para ello se hace la suma de todos los términos. El término en realidad se divide en dos partes: cálculo del factor y cálculo de la potencia. En el rango de cargas o de reacciones, en la columna 1 aparece el tipo de carga. El tipo de carga es útil para MPW. MPW transforma esa letra que representa el tipo de carga en número. Por ejemplo, en menos 2 para el momento, menos 1 para la carga puntual y en 0 para la distribuida. En RI2 sería la magnitud de la carga o de la reacción en la filayésima. Ese BMRD es en forma literal la función que deseamos evaluar. Y BMRD hace la transformación de ese valor en un entero, para que el factor pueda trabajar con los dos valores enteros como ya lo vimos. Recuérdense que el factor recibe un valor I BMRD, que es un entero. Esta función BMRD transforma el carácter de la función, ya sea BMROD, en el número que está a su izquierda. Calcula el factor, luego calcula la potencia. La potencia trabaja de modo similar. Calcula el valor de la potencia, es decir, el parámetro singular elevado al exponente. Luego el producto de los dos sería el término singular. Ese producto se añade a la sumatoria que está realizando. Y así finalmente se obtiene la sumatoria de todos esos valores. Hay que reconocer que son valores que podrían ser todos los valores de carga, el efecto en la función singular de todos los valores de carga, o nos interesa en el caso de las reacciones ir uno por una. Si la magnitud en principio se hace 1, esta función nos podría dar el coeficiente de la reacción. El coeficiente de la reacción, aprovechando que la magnitud de la carga en principio se hace 1, y la evaluación de todo esto nos daría el coeficiente. Hay que reconocer además que en esta evaluación, a través de función singular, no se está considerando para las funciones rotación y deflexión el cálculo o el efecto de las constantes C1 y C2. Para eso existe una función, otra, denominada singulares, que incluye el cálculo en realidad de todo el renglón, de toda la función. Es decir, si es cortante, tiene una parte de cargas, tiene las reacciones y tiene también, hasta ahí. Pero si es rotación, tiene una parte que es de cargas, otra que es de reacciones y otra que es de constantes, también en el caso de la deflexión. Singulares sirve para ese propósito, para poder, dada un rango de cargas, de reacciones, de constantes, dada la posición de interés donde quiere evaluar el tipo de función y el offset, con esto poder calcular el valor total de la función, es decir, para todas las cargas. Véase que aquí dice singular, se va a utilizar la función anterior para la función de carga, para el rango de cargas, para el rango de constantes, en la posición que se indicó, con la función que le interesa, empezando con la primera carga y terminando hasta la última. Es decir, se van a considerar todas las cargas con el desplazamiento indicado. A eso se le añade el valor que produce la función singular para reacciones, considerando las mismas constantes, en la posición de interés, la misma función, ahora empezando en la
fila 1 y terminando en la última fila, es decir, se van a considerar todas las reacciones. Singulares, eso es lo que realiza, no realiza solo para una, sino que él lo realiza para el conjunto de reacciones, desde la primera hasta la última reacción, a fin de poder calcular totalmente el renglón. Ahí en ese cálculo queda aún pendiente de adicionar el efecto de las constantes C1 y C2. Así que finalmente se añade, si se trata de una reacción, una rotación, solamente se agrega la constante 1. Y si se trata de una deflexión, se añade el producto de la constante 1 por la posición. Esto es la integración aquí indicada. Esto es este término, C1 por X. En la rotación C1, la constante 1 por la posición X, más la constante 2. Aquí en el código aparece lo que ya se ha acumulado más la constante 1 por X, el que está representado por pos, más la constante 2. Y con eso se completa la sumatoria y se devuelve. Funciones singulares, la función singulares devuelve la evaluación de todo el renglón. La función singular devuelve la evaluación de una porción o de solamente un término si se desea. Depende de inicio y fin. Así es como la función singulares se incorpora al cálculo. Veamos. También tenemos este código para poder resolver el sistema. En este código, sistema isostático, no utilizamos el rango de constantes, solamente cargas y reacciones. La longitud no la procesamos por el rango de constantes, sino como un parámetro adicional. Aquí se define las matrices de coeficientes. Veamos antes cuál puede ser la estrategia de solución de este sistema. Veamos aquí. Tenemos este conjunto de herramientas para calcular funciones, y con funciones singulares ya vimos cómo obtenerlas. Bien, la situación que se ha planteado hasta este momento es de una viga con múltiples apoyos, tal como se representa aquí. Esto es lo que se pretende resolver. La estrategia para poder resolver esto, utilizando todas las expresiones que ya hemos aclarado, podría lucir así. Se trata de plantear la condición de deformación en los puntos de apoyo, es decir, plantear las condiciones de frontera. Si un apoyo es un empotramiento, el ángulo tendría que ser 0, si es un empotramiento perfecto. Si es un apoyo lineal, es decir, es una reacción lineal, podríamos considerar que el desplazamiento en el lugar de esa reacción es 0. Por lo general, casi todos van a concluir en eso. Si algún valor no es 0, habrá que procesarlo aquí en este término y modificar un poco el planteamiento. Si nosotros planteamos las condiciones de deformación, ya sea para delta o teta, para cada una de las reacciones, podemos expresarlo en función de las reacciones y las constantes.
que que es la zona desconocida. Esta es la zona desconocida. Este sería el valor de delta o de teta en el lugar donde existe la reacción R1. Acá tenemos una matriz que condensa nada más coeficientes. Las incógnitas están acá. De manera que cuando se hace el producto, el valor R1 correctamente va a multiplicar el coeficiente primero, la R2 al segundo coeficiente, etc. La constante C1 va a multiplicar a este valor de esta columna y la C2 al correspondiente valor. De manera que al realizar ese producto obtenemos tenemos calculado esta parte de la función singular. Con eso hemos calculado esta parte de la función singular, es decir, del renglón hacia allá. Nos falta considerar esta otra parte, que sería el debido a cargas conocidas. Este es el término que representa estos son sumatorias de efectos de desplazamiento o rotación R1 debido a las cargas conocidas. Desplazamiento o rotación R2 debido a cargas conocidas, etc. Finalmente, el cortante en el punto de interés, recuérdese en G, fuera del largo de la viga, debido a las cargas conocidas. Y el momento en el mismo lugar debido a cargas conocidas. Si hacemos esta sumatoria y le sumamos este término, estos términos para su comprensión representan la sumatoria de todos estos valores hasta acá. En el otro renglón, esto, etc. Todo debido a cargas conocidas, es decir, esto es cuantificable y representa un valor. Al sumarse se representa un valor. Ese valor está condensado aquí, acá, etc. Hasta aquí. Estos son valores de delta o teta. Pero estos dos valores son unos de cortante y otros de momento, debido a las cargas conocidas. Bien, lo que hemos hecho aquí es expresar similares funciones a estas, solo que para R o D, cualquiera de las dos. Para R o D, en esta zona. Y para B o M, serían funciones como la 1 o la 2. La 1 y la 2, porque son en realidad dos distintas, B y M. Ambas expresiones se utilizan para representar las filas B y M en este sistema de ecuaciones. Si representando de esta manera las matrices, donde son los coeficientes, esta es la matriz de coeficientes, esta es la matriz de reacciones, aunque haya constante, le vamos a llamar así. Aquí es la matriz de efectos de carga, en desplazamiento, en rotación y en corte y momento, pero debido a carga. Y estos serían los valores de condición de frontera. Si esto lo resolvemos, K podría pasar al otro miembro con un signo negativo. Y tendríamos el problema planteado como coeficientes por R igual a menos K. Bastará con premultiplicar por la inversa de los coeficientes para despejar R. R sería la inversa de los coeficientes por la matriz K con signo negativo, es decir, multiplicada por menos 1. Esta podría ser la estrategia de solución para hallar las reacciones, todas las reacciones en un sistema que podría ser hiperestático. Véase que se ha considerado la totalidad, no solo el comportamiento isostático, sino también el hiperestático. No importa cuántas reacciones haya, por lo menos deben existir la cantidad necesaria para que supere la o sea igual a la isoestaticidad, es decir, que en el caso inestable eso no podría resolverse. Por ser inestable no habría manera de resolverlo, estaría en movimiento.
Esta sería la estrategia, y para efectos prácticos, estas dos líneas últimas se podrían pasar al inicio, a fin de que en nuestra matriz de coeficientes tengan una posición fija, posición 1, posición 2, y las demás serían las posiciones donde pueden ir variando. Según hayan más reacciones, habrán más filas, menos reacciones, habrán menos filas. Si se hace esta reorganización, la matriz R no cambiaría, ya que al girar se coincide con el concepto. Y se suma esta matriz. Esta matriz sí cambia, porque hay una correspondencia de estos renglones con este. Las dos que estaban abajo arrastran a estas dos, y así tendríamos que el cortante es igual a este cortante debido a reacciones, más el efecto cortante debido a constante, que ellas no influyen en el cortante, más el efecto cortante o momento debido a cargas, igual 0. Es decir, se satisface perfectamente. Si esto lo simplificamos para el caso isostático, es decir, todo lo hiperestático desaparece, y aparecen los R y también las dos columnas de las constantes, y nos quedamos solamente con la parte isostática. Sería una matriz de 2×2, ya que no podemos tener múltiples reacciones. Básicamente tendríamos 2 reacciones. A menos que hayan articulaciones, podría crecer a 3 o más. Pero eso no es el caso que aquí está considerado. Y los dos renglones superiores para el efecto de cargas en la función de cortante y momento, igual a 0. Con esto podríamos tener las herramientas para poder resolver un problema isostático utilizando funciones singulares. Este es el caso que aquí se está analizando. Aunque se dimensiona la matriz aquí se dimensiona la matriz de coeficientes del tamaño de 2×2, tal como se indicó allá. La de términos independientes es de 2 filas, 1 columna, y de las soluciones, o sea, de las reacciones, también de 2 filas por 1 columna, es decir, solo 2 reacciones. Aquí no se ha considerado la existencia de elementos que podrían agregar más reacciones y conservar la isostaticidad, como las articulaciones. Veamos, el objetivo aquí es primero inicializar a 1 las reacciones, para que cuando se hagan los cálculos por medio de la función singular no influya en ellas en el cálculo del coeficiente. Es indispensable que sean 1. Luego se calculan los coeficientes. Aquí los coeficientes en la, aquí lo colocaré, los coeficientes en esta matriz de coeficientes para la función cortante y momento. Ahí dice para la función cortante y momento. Luego se calculan para cortante el efecto de las funciones de las cargas conocidas K. Ese sería este valor. Se calculan los valores, los términos, y se van sumando. Aquí se van sumando todos. Por eso dice aquí suma más igual. Más igual el término singular, cuando se utilizan cargas en cortante. Igual es en el caso de momentos. Se hace la sumatoria de todos los momentos para el segundo renglón. Véase, fila 2. Aquí fila 1, cortante, fila 2. Por eso era importante trasladar como primera y segunda fila la de cortante y momento para
dejar aquí los valores constantes 1 y 2. Una vez que se tiene esta información y que ya se han colocado los valores independientes, que son estos, cambiándoles de signo, véase menos suma y menos suma, ya se tiene prácticamente listo el escenario para poder resolver. Y este resuelve invirtiendo esta matriz de coeficientes, averiguando si fue exitoso y luego multiplicando por los independientes para obtener las soluciones. Finalmente las soluciones se llevan a representarse en el rango de resultados R. Rango de resultados R, es decir, en el rango de reacciones, particularmente en la columna 2. La columna 2 es para, esta es la columna 1 y esta es la columna 2. Aquí aparecen los valores de reacción. Así es como se resuelve el caso isostático utilizando programación y funciones singulares. Todavía con esto no se puede hallar los valores de desplazamiento de algún punto de la viga. En el segundo video explicaré el cálculo de los desplazamientos en puntos de la viga utilizando el método del trabajo virtual.